Sea todo Digifan, bienvenido al mundo digital. Yo soy Koshiro Ishizumi y, aunque la mayor parte del fandom sepa lo que son los Digimentals, o al menos la idea más básica de ello, creo que es correcto que en un canal como este, de Digimon, se hable de estos objetos. Pero, ¿exactamente qué son los Digimentals? Pues básicamente son objetos ovalados con forma de huevos. ¡Mira mi huevo! De ahí que también se les llame digihuevos, que pueden hacer que ciertos Digimon que sean compatibles logren realizar la llamada evolución armadura o armodigievolución. Este invento, creado por cierto por numerosas tribus de Digimon que vivían en el antiguo mundo digital, fue pensado para compensar las difíciles y limitadas evoluciones que existían por entonces, ya que era mucho más complicado evolucionar que en la actualidad. Parece ser que los Digimentals se crearon a partir de los restos que dejaban tras morir diferentes Digimon que representaban los rasgos de las diferentes crestas o emblemas. Es decir, dicho de forma muy simple y resumida, que el Digimental del valor, por ejemplo, se creó a raíz de los datos de un Digimon muy valiente, y así con el resto de Digimentals basados en los emblemas. Es por ello que los Digimentals también tienen grabados los emblemas del valor, la amistad y demás. Se rumorea, dentro de la comunidad, aunque no se haya demostrado aún, que para crear los Digimentals, siguiendo el proceso que os acabo de mencionar, el de utilizar los restos de los Digimon que representaban los emblemas, se utilizó magia procedente de Wichelny, el mundo mágico, hallando ahí la relación, por ejemplo, de que Wizardmon, entre otros Digimon, pueda armodigievolucionar con el Digimental del valor a Flawizardmon. Sin embargo, actualmente la tecnología que se usó para crear en su día los Digimentals se ha perdido y quedan muy pocos de estos objetos. Además, estos Digimentals han sido sellados junto con los Digimon de especies antiguas sobrevivientes mientras se reservan para una crisis en el mundo digital. Vamos, más o menos lo que pasó en Digimon Adventure 02 al inicio, vaya. Otra característica de los Digimentals es que 9 de los 11 Digimentals que llevan a cabo la armodigievolución están asociados a un elemento en concreto y confieren a los Digimon que los usan diversas habilidades o características que después estarán disponibles en el Digimon resultante. Debido a esto, mucha gente piensa que los Digimentals están relacionados con los 10 guerreros legendarios, aunque, que yo sepa, de forma oficial nunca se ha establecido esa relación. Repito, que yo sepa. Por cierto, se sabe que si un Digimon tiene mala compatibilidad con un Digimental, por ejemplo, viéndose obligado a usar un Digimental en contra de su voluntad, el poder del Digimental tendrá una reacción adversa y la evolución resultante presentará características negativas o incluso que contradicen al emblema grabado en el Digimental y lo que ello significa. Por ejemplo, Shadramon es la evolución armadura de Wormmon con el Digimental del valor. Sin embargo, se sabe que Shadramon es un ser completamente malvado y despiadado. Por otro lado, se sabe que si un Digimental y un Digimon tienen una buena compatibilidad, se creará un Digimon armadura mucho más poderoso. Y si esta compatibilidad es perfecta, el Digimon resultante puede ser igual de poderoso o más que un Digimon de nivel definitivo. Un ejemplo de esto es el Magnamon de los Caballeros Reales, que proviene de un Bimon con una compatibilidad perfecta con el Digimental de los Milagros. Ah, por cierto, que se me olvidaba, se supone que el rango de compatibilidad, es decir, si es poco compatible o muy compatible, va en función de los individuos y no de la especie en concreto. Y otra cosa, parece ser que ningún, o mejor dicho, casi ningún Digimon de la era moderna es compatible con los Digimental, y por lo tanto no da como resultado ninguna evolución armadura. Sin embargo, a pesar de ello, estos Digimon de la era moderna pueden despertar esta compatibilidad con los Digimentals si en su interior queda algún tipo de datos antiguos en su diginúcleo. Un ejemplo de ello es Patamon, quien ha heredado los genes de los antiguos Digimon, y a pesar de ser un Digimon relativamente moderno en comparación a otros como por ejemplo Vidramon, es capaz de usar los Digimentals. Sin embargo, también tenemos que mencionar a Tailmon o Gatomon en el doblaje, quien no es descendiente de las especies antiguas, pero que puede utilizar los Digimentals para armodigievolucionar al despertar habilidades especiales que habían permanecido inactivas en sus datos. Asimismo, y esta es una sospecha mía y de buena parte del fandom, sus guantes están hechos de los datos de Saberleomon, quien es, por lógica pura al ver su diseño, un Digimon de la antigüedad, y los datos de estos guantes forman parte de, bueno, los propios datos de Tailmon, por lo que quizá esto influya de alguna forma a la hora de que Tailmon sea compatible con los Digimentals. Pues es posible, pero no hay nada confirmado. Ah, por cierto, antes de que os lo preguntéis y de que pasemos al siguiente punto, no es obligatorio utilizar un Digimental
Digimental para poder lograr que, yo que sé, un Bimon evolucione a Yaxamon. Puede evolucionar de forma natural sin la necesidad de un Digimental, pero sí que es muy posible que en su momento fuese necesario el Digimental de la pureza para crear al primer Yaxamon. Pasando a esto, ¿qué tipos de Digimental existen y qué propiedades confiere a los distintos Digimon resultantes de la Armo-Digievolución? Bueno, pues vamos a enumerarlos ahora mismo. En primer lugar tenemos el Digimental del valor, que evidentemente está relacionado con el emblema del valor. Se relaciona con el elemento del fuego, y todo aquel Digimon que Armo-Digievolucione con este Digimental, en términos generales, adquiere habilidades relacionadas con dicho elemento, y además se le otorga una mayor destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Un ejemplo de esto es Fladramon, que es el que estáis viendo en pantalla, quien es la evolución armadura de Bimon con el Digimental del valor. Pasando con el siguiente Digimental, nos encontramos al Digimental de la amistad, asociado con el emblema o la cresta de la amistad, evidentemente, y con el elemento del trueno. ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempálago? Este Digimental confiere poderes eléctricos a todo aquel que lo utilice para Armo-Digievolucionar y, además de ello, un incremento considerable en su velocidad. Un ejemplo de ello es la Yggdramon, quien es la Armo-Digievolución de Bimon con el Digimental de la amistad, evidentemente. Aunque ya os voy adelantando que, pese a lo que nos diga su descripción oficial, que es lo que os acabo de contar, no todos los Digimon que evolucionen con el Digimental de la amistad adquieren poderes eléctricos. A continuación hablemos del Digimental del amor o el afecto, el cual, como adivinaréis, es el Digimental relacionado con el emblema del mismo nombre y el elemento del viento. Otorga generalmente poderes aéreos a los Digimon resultantes de una evolución armadura con dicho Digimental, además de la capacidad de volar y, por ende, estos Digimon se convierten en especialistas en el combate aéreo. Un ejemplo de ello es Holzmon o Halsemon, la Armo-Digievolución de Hawkmon con este Digimental. Seguidamente hablemos del Digimental de la inocencia o de la pureza, el cual se relaciona con el emblema que portaba Mimi Tachikawa en el anime de Digimon Adventure, así como con las plantas y la naturaleza. Generalmente los Digimon resultantes de una Armo-Digievolución con este Digimental adquieren habilidades relacionadas con las plantas, así como habilidades como por ejemplo el camuflaje en la naturaleza, como es el caso de Shurimon, la Armo-Digievolución de Hawkmon con el Digimental de la pureza. Y sí, he dicho pureza e inocencia, que son más o menos sinónimos en este sentido. No sinceridad. El Digimental de la sinceridad es otro muy distinto que veremos un poco más adelante, pero matizo aquí porque en Estados Unidos se la batimamaron una vez más. ¡América! Pasando ahora con el Digimental del conocimiento, este está relacionado con el emblema del mismo nombre, y que porto yo, Easy, y con el elemento de la tierra, o esa es la teoría, porque yo lo relaciono bastante más con los insectos en general. Pero bueno, siguiendo con la versión oficial, todo aquel que utilice el Digimental del conocimiento adquiere poderes terrestres, y tiene ventaja en el combate subterráneo, como es el caso de Digimon, Armo-Digievolución de Armadimon con este Digimental. La realidad, la auténtica realidad de este Digimental, que todo aquel que utilice el Digimental del conocimiento se convierte en un insecto. Y no tienen por qué tener habilidades terrestres, de hecho muchos de ellos son insectos voladores. Pasando ahora sí con el auténtico Digimental de la sinceridad, este está relacionado con el emblema de la sinceridad, lógicamente, y con el elemento del agua. Al igual que pasa con Submarimon, la Armo-Digievolución de Armadimon con este Digimental, todo aquel que lo utilice adquiere habilidades acuáticas, siendo capaces de nadar libremente en medios, bueno, acuáticos, y siendo Digimon especializados en combates de dicha índole. Pasemos ahora con el Digimental de la esperanza, asociado con el emblema de la esperanza, evidentemente, y el elemento sagrado. Todo aquel que utilice este Digimental recibirá poderes sagrados tremendamente eficaces contra Digimon asociados con la oscuridad, como es, por ejemplo es el caso de Pegasusmon o Pegasmon, Armo-Digievolución de Patamon con el Digimental de la esperanza. Y a continuación tenemos un Digimental muy relacionado con el anterior, que es el Digimental de la luz, que está relacionado con el emblema de la luz y, evidentemente, con el elemento también de la luz. Al igual que pasa con Nefertimon, Armo-Digievolución de Tailmon, con este Digimental todo Digimon que lo utilice recibe el poder de la luz, capaz de purificar las tinieblas. Pasando con el Digimental de la bondad o la amabilidad, tenemos el primero de los Digimentals evolutivos que no están asociados con ningún elemento, aunque sabemos que está asociada, evidentemente, al emblema de la bondad. Mientras otros Digimentals daban habilidades de combate o relacionadas a un elemento, ¿sabéis lo que otorga el Digimental de la bondad? Pues una apariencia de animal bonito. ¿Qué? ¿Qué? Sí,
Esa es la característica principal que gana el Digimon que utilice este Digimental, ser un animal bonito. Como ejemplo de ello tenemos a Puchimon, Armodigievolución de Wormmon con este Digimental. Y finalmente llegamos a los Digimentals dorados. El primero de ellos, ya hemos hablado de él previamente, es el Digimental de los milagros, relacionado con el emblema de los milagros, que sí existe, aunque no haya salido en ningún anime, y también relacionado con el elemento del metal. Por norma general, cualquier Digimon que utilice el Digimental de los milagros adquiere habilidades relacionadas con el metal, un aumento significativo de su habilidad defensiva y ser capaz literalmente de superar cualquier situación con un poder milagroso. ¿Alguien ha dicho Deus Ex Machina? Increíble. Y finalizamos con el Digimental del Destino, quizá el Digimental menos explorado de todos estos y el más misterioso de todos aquellos que puedan conducir a una Armodigievolución, o al menos de los que acabamos de mencionar. No está asociado a ningún elemento y sabemos que se relaciona con el emblema del destino, que, al igual que el de los milagros, existe a pesar de no haber aparecido en ningún anime. Tampoco se sabe muy bien qué efectos tienen los Digimon resultantes, aunque, al igual que el Digimental de los milagros, se dice que es capaz de hacer que sus Digimon alcancen el nivel de poder de un Digimon en etapa definitiva. Un ejemplo de Armodigievolución con este Digimental es el Rapidmon Armadura o el Rapidmon Dorado que viene desde Terriermon. Pero esperad, que aún no acabamos. Os he hablado de los Digimentals que sirven para llevar a cabo la evolución armadura, que eran realmente el punto central de este vídeo y en el que me quería centrar. Sin embargo, no quiero acabar el vídeo sin mencionar a unos pocos más, aunque sea brevemente, más que nada porque no hay más información de estos. El primero de ellos es el Digimental que ha aparecido exclusivamente en el manga de Digimon Adventure V-Tamer 01, y que tiene forma como una especie de colgante. Se dice que este Digimental tiene la capacidad para hacer que un Digimon llegue al nivel Super Definitivo, Definitivo Plus, Super Ultimate, Ultra o como queréis llamarlo. Y luego tenemos, por otro lado, a los Digimentals exclusivos de los videojuegos de la WonderSwan y la WonderSwan Color, llamados Digimon Adventure 02 Tag Tamers y Digimon Adventure 02 D1 Tamers, respectivamente. Los más conocidos son el Digimental de la Oscuridad, el único que tiene diseño oficial de todos estos Digimentals que os voy a mencionar ahora y que estáis viendo ahora mismo en pantalla, así como los Digimentals de la Tenacidad, el Orgullo y el Deseo. Estos son exclusivos del primer juego que os he nombrado anteriormente, el Digimon Adventure 02 Tag Tamers. El Digimental de la Tenacidad, por lo menos por lo que estoy leyendo, incrementa la resistencia a los ataques del elemento Kaka, mientras que el Digimental del Orgullo confiere resistencia a los ataques sónicos. El Digimental del Deseo incrementa la resistencia a todo tipo de ataques, y el Digimental de la Oscuridad incrementa la resistencia a los ataques sagrados. Se supone, porque honestamente no he jugado a estos juegos, ni a Digimon Adventure 02 Tag Tamers ni a Digimon Adventure 02 D1 Tamers, estos cuatro Digimentals también confieren numerosas Armodigievoluciones, aunque el Digimental del Deseo tiene efectos, y cito textualmente, disruptivos en dichas evoluciones. Por otro lado, parte del fandom, y a mí personalmente me gusta bastante esta teoría, ha tomado el Digimental de la Oscuridad como un Digimental que hace que los Digimon teóricamente se transformen en su forma oscura. Por ejemplo, siguiendo esta teoría, Bimon se transformaría en Exbimon o Vidramon en sus formas de color negro. En Digimon Adventure 02 D1 Tamers también tenemos otros Digimentals, como el Digimental de la Mente o el Digimental del Veneno, que confieren resistencia a dichos tipos de ataque. También hay otros Digimentals, como por ejemplo el Digimental Atómico o el Digimental Barrera, que enseñan numerosas técnicas. En total, en este juego hay un total de 40 Digimentals que son exclusivos del mismo, por cierto. Y bueno, haciendo un pequeño énfasis en esto último que os he contado, entiendo que no se hagan mención a estos 40 Digimentals en específico porque realmente se les podría quitar el nombre de Digimental y podrían tener otro nombre, yo que sé, como un accesorio, o las MTs de Pokémon, por ejemplo, y hasta donde sé, podrían seguir sirviendo exactamente para lo mismo. Sin embargo, sí que es cierto que me gustaría que se volviesen más relevantes los otros 5 Digimentals, tanto el de V-Tamer, que, recordemos, lleva a evolucionar a un Digimon a su forma de nivel super definitivo, como los Digimentals del Deseo, el Orgullo, la Tenacidad y la Oscuridad de Digimon Adventure 02 Tag Tamers. Creo que pueden ahondar bastante en ellos, pudiendo ser sobre todo los 4 del videojuego Digimentals que conllevarían un riesgo mayor a la hora de usarlos. Me parece que se podría dar un poquito de juego ahí narrativamente
hablando al menos. Y esta es mi opinión final de los Digimentals, porque ya sabéis que personalmente creo que es un concepto que se dejó tirado demasiado pronto, y que podría recuperarse con Digimentals aún más poderosos y peligrosos, como os digo. Así, en el vídeo de los Devas, que se me olvidaba, ya os dije que estos 12 Digimon podrían tener relación con los susodichos Digimon Armadura. Y hablando de los Digimon Armadura, y para no hacer este vídeo más largo, porque me está quedando bastante más largo de lo que pensaba, os animo a que este vídeo llegue a, bueno, no voy a establecer ninguna meta en concreto, pero sí que me gustaría que tuviese una buena ración de likes y visitas, y os traeré en breves el vídeo en el que os hablaré de todos los Digimon Armadura que existen, no solo de los que vimos en el anime, que la verdad son unos cuantos. Y dicho esto, vamos a terminar el vídeo de hoy, así que nada, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado y muchas gracias por ayudarme a llegar tan lejos. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que seáis felices y recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koshiro Izumi, cambio corto.